De las 7 iglesias mencionadas en el libro del Apocalipsis, Pérgamo fue una de las destinatarias de un mensaje. Así dice el texto: escribe esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. Sé dónde vives, y ahí está el trono de Satanás. Pero te aferras firmemente a mi nombre y no has renegado de tu fe, ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo, ahí donde vives, en esa tierra de Satanás. Pero tengo alguna cosa contra ti. Toleras a los que tienen la doctrina de Balaán, el que enseñó a Balac a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y las carnes sacrificadas a los ídolos. Lo mismo hacen los que siguen la doctrina de los nicolaitas, ahí donde ti. Recupérate, pues si no, iré pronto donde ti para combatir a esa gente con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré un maná misterioso. Le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella, que solo conoce el que lo recibe. Pérgamo con Tiatira, Esmirna, Sardis, Filadelfia, Éfeso y Laodicea fueron las ciudades mencionadas en el Apocalipsis porque eran ciudades importantes durante el inicio del cristianismo. De Pérgamo surgió el pergamino, material utilizado para la escritura, y el monumental altar de Pérgamo, joya de la época helenística, del que se conserva una gran parte gracias al descubrimiento de muchos fragmentos que hizo en 1871 el arquitecto alemán Karl Humann. Sus frisos muestran la gigantomaquia, es decir, la lucha entre dioses y gigantes. El detalle de los cuerpos, las expresiones, posiciones y su movimiento, así como el trabajo en la vestimenta, lo convierten en obra maestra de la escultura griega antigua y culminación del llamado barroco helenístico. Recordemos que las etapas de la escultura griega inician con el periodo arcaico que va del siglo VIII al V a.C., le sigue el clásico del siglo V al IV y después el helenístico, que va de finales del siglo IV hasta la conquista romana en el siglo I a.C. Esta etapa, a la que pertenece este altar, se caracteriza porque hay un mayor realismo, abandono de la serenidad y el equilibrio, gran dinamismo en el movimiento y dramatismo en la expresión, lo que los griegos llamaban pathos, sufrimiento, como se puede ver en este altar. La obra fue llevada a Berlín, donde se reconstruyó en 1886 en virtud de un acuerdo de 1879 entre Alemania y el Imperio Otomano, por lo que se exhibe en esa ciudad alemana. Sus dimensiones originales eran de 69 metros de largo, 77 de ancho y casi 10 de alto. Solo se conserva una tercera parte que mide 36.44 metros de ancho por 34.30 de profundidad. Es interesante mencionar que el Museo de Pérgamo en Berlín se hizo expresamente para conservar y exhibir esta maravillosa obra. La originalidad de este museo, inaugurado en 1930, reside en que no fue construido para albergar obras de arte, sino que primero se llevaron las obras de arte y después, a su alrededor, se construyó el edificio. Cuando el libro del Apocalipsis se refiere a Pérgamo como el trono de Satanás, puede referirse a que era el centro de la religión grecorromana, simbolizado por este gigantesco altar dedicado a Zeus, y a que también era el centro del poder político de los romanos que estaba ubicado en esa ciudad. Afortunadamente,
los cristianos de Pérgamo, centro de la religión pagana y del gobierno romano que los perseguía a muerte, se mantenían fieles al Señor y no negaban su fe en Cristo, aun a costa de su vida, como en el caso de Antipas, que según se cree, era el encargado de la iglesia en la ciudad y quien, según la tradición, fue hervido vivo en un caldero con forma de toro. Ahora nos acercamos a Bérgama, nombre de la actual ciudad que se levanta sobre la antigua Pérgamo, situada en el noroeste de Asia Menor, en la actual Turquía, a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo y frente a la isla de Lesbos, en la región llamada Eólida. Visitaremos la zona más importante porque la ciudad antigua estaba formada por tres partes: la ciudad baja, actualmente sepultada bajo la ciudad de Bérgama; la ciudad media, de la que se conservan algunos restos; y la ciudad alta, fortaleza o acrópolis, ciudad religiosa, residencial y militar, construida a 335 metros sobre el nivel del mar, por lo que, para visitarla, tendremos que tomar este teleférico. La ciudad y su acrópolis fueron fundadas por Lisímaco, lugarteniente de Alejandro Magno, que eligió lo alto del lugar para guardar su gran tesoro. Posteriormente, el rey Atalo, que gobernó del 241 al 197 a.C., supo mantener una buena relación con Roma e hizo que la ciudad sobresaliera como un gran centro artístico y literario. Su sucesor Eumenes II, del 197 al 159 a.C., la convirtió en un gran centro comercial, construyendo grandes almacenes, e hizo que su biblioteca llegara a contar hasta 200,000 volúmenes. Y es que la gente de la ciudad tenía gran interés en la escritura y la lectura, por lo que, ante la negativa de los egipcios de dotarles con mayor cantidad de papiro para la escritura, decidieron utilizar la piel curtida de cabra como soporte de escritura, a la que se le llamó pergamino por el nombre de la ciudad. Pero ya hemos llegado, y con el boleto en mano caminaremos por el lugar. A la entrada está este dibujo con una reconstrucción de la ciudad. Y una maqueta en donde se distingue el famoso altar dedicado a Zeus. A un lado, el enorme teatro y el templo dedicado a Dioniso o Dionisio. Atrás, el templo romano de Trajano, el dedicado a la diosa Atenea, y la biblioteca. La zona de palacios y los arsenales. Pero yo prefiero mostrarte esta animación de Klemens Poblowski, hecha para el Museo de Berlín, para que tengas una idea más clara de cómo era la ciudad. El teatro, nuevamente el templo de Dioniso, y el famoso altar dedicado a Zeus, del que, como veremos más adelante, casi no queda nada en este lugar. El altar se construyó durante el reinado de Eumenes II hacia el año 188. En el 133 se inició el asentamiento romano, y bajo el control de Roma, Pérgamo se convirtió en la capital de la provincia romana de Asia Menor y en una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Cuando Carl Humann hizo su primera visita a Pérgamo en 1864, se quedó admirado de que se utilizaran las ruinas para alimentar los hornos de cal, y preocupado por salvar el patrimonio, comenzó a realizar excavaciones
que permitieron salvar los restos de este altar. Para llegar a los principales vestigios, hay que seguir este camino desde el que se distingue la altura de la antigua ciudad comparada con la nueva que se encuentra muy abajo. Y lamentablemente, lo primero que encuentran los visitantes son dos árboles que indican la zona donde se encontraba el altar dedicado a Zeus, que está reducido a unas cuantas piedras. Después de observar el panorama desde una terraza, se continúa hacia el templo dedicado al emperador romano Trajano, iniciado por él mismo en orden corintio, y continuado después de su muerte por el emperador Adriano. Desde 1976, arqueólogos alemanes se han dedicado a reconstruirlo. La reconstrucción virtual de Klemens Pawlowski nos permite imaginar cómo se vería en su tiempo de esplendor. Marco Ulpio Trajano gobernó del año 98 hasta su muerte en el 117. Fue el primer emperador de origen hispánico y declarado oficialmente por el Senado Optimus Princeps, es decir, el mejor gobernante. Es recordado como un exitoso soldado emperador que presidió la mayor expansión militar de la historia romana hasta el momento de su muerte, así como por su actividad filantrópica. Por eso, se le erigieron varios templos en el territorio romano. Como la Acrópolis estaba construida en terrazas, continuamos descendiendo hacia el área del teatro, y para llegar a él, caminamos por una maravillosa zona de arcos. El teatro, como lo muestran estas imágenes, es uno de los más empinados del mundo, por lo que a muchos les da cierto pánico descender. Pero nosotros sí vamos a bajar, incluso por los pequeños túneles. Solo tendremos mucho cuidado para ver dónde pisamos.
Ciertamente la vista es impresionante. En la parte baja, a la derecha, el templo de Dioniso o Dionisio, llamado también Baco, inspirador del teatro. Con esta vista, dejamos la parte superior y bajamos la montaña para, a 2 kilómetros de distancia, visitar el santuario de Asclepio, donde vivió el célebre médico Galeno. Galeno había nacido en el año 131 muy cerca de este lugar. Estudió en Alejandría y fue médico de los gladiadores y más tarde, en el 152, del emperador romano Marco Aurelio Antonino. Contribuyó para engrandecer el santuario de Asclepio o Esculapio, que fue también escuela de médicos. Se llega a él a través de la vía sacra que desemboca en un gran pórtico de 128 metros de longitud y 45 columnas de estilo jónico. Como se creía que el teatro, la diversión y la reflexión ayudaban a mantener y recuperar la salud, al final se encuentra un teatro con capacidad para 3.500 espectadores. Al centro de la plaza hay unas piscinas que se usaban en tratamientos terapéuticos y la sala de incubación donde el paciente, a través de sueños, recibía del dios el tratamiento. En el extremo de la plaza se halla el templo de Telésforo, dios de la medicina, hijo de Asclepio, ya que todo este conjunto era una especie de centro médico. Termina el día y con él nuestra visita a Pérgamo, donde los cristianos, respondiendo al mensaje del Apocalipsis, dieron testimonio de una gran fe, pero, lamentablemente, distintas circunstancias y la llegada del Islam hicieron que tuvieran que abandonar estas tierras, pero nunca su fe.